Juan capítulo 5 y solo vamos a leer el versículo 39. John 5 and verse 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. You search the scriptures because you think in them you have life, and it is they that bear witness about me. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por una vez más, Señor, traernos ante su presencia, Señor, para poder abrir las Escrituras y poder aprender de usted, Señor. Le pedimos de que sea usted, Señor, hablando, Señor, a su iglesia, que sea usted, Señor, dándonos sabiduría de lo alto, Señor, para poder comprender y explicar, Señor, lo que usted tiene para nosotros. Gracias le damos. En el nombre de su Hijo amado, Jesús. Amén. Amen. Tomen asiento, hermanos. Please take a seat, brothers. Llegamos a uno de los versos, el versículo 30, del capítulo 5, We come to the verse, verse 30 in chapter 5, que sirve como una bisagra entre lo que Jesús ha dicho anteriormente that is like a connection of what Christ has said before y las pruebas proféticamente en el Antiguo Testamento que hablan de él. and the prophets, or what the prophets have said of him in the Old Testament. Después de que Jesús sana a este paralítico de Bethesda, After Christ heals the paralyzed man at Bethesda, la acusación de los fariseos fue directa a Jesús. the accusation of the Pharisees was direct to Jesus. Este hombre ha violentado las enseñanzas bíblicas. This man had violated the biblical teaching. Ahora, el problema era que Jesús estaba curando enfermos en el día de reposo. The problem was that Jesus was healing sick or lame on the Lord's Day, on Bueno, the Sabbath. Quebrantar el día de reposo era una acusación bien seria en el tiempo de To Jesús. break the Sabbath was a serious offense in the time of A tal Christ. forma que las personas podían ser muertas en el mismo momento por haber quebrantado la ley. Such a way that people could die for breaking such a law. Y Jesús se encontraba ante los fariseos en esta posición. Christ is before the Pharisees in this position. Ahora, pero Jesús no solamente se queda en la posición que él estaba, But Jesus didn't just stay in the position where he was, acusado por quebrantar el día de reposo, to be accused for breaking the Sabbath. sino que él añade algo más a lo que ya había hecho, He adds something else of what he had been done, diciendo que él y el Padre eran una sola cosa. saying that he and the Father are one. Porque lo mismo que el Padre hacía, él lo hace. The same thing the Father does, he does. Así que nosotros podemos preguntarle cómo puede suceder esta We can situación. ask, how does this happen? Jesús dice, el Padre ama al Hijo. The Father says the Father loves the Son. Y así como el Padre levanta a los muertos, también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. As the Father has given authority the Son to give life in himself. Ese mismo amor ha hecho de que el Padre deposite todo el juicio en la mano de su Hijo, The same love says that the Father has given him all judgment con un solo propósito, with just one purpose. que de la misma forma como honramos al Padre, también honremos al Hijo. In the same way we honor the Father, we honor the Son. Jesús termina diciendo en estos versos que nosotros leímos, Jesus finishes saying in the verses that we read, que el que cree en las palabras que Él habla, the one who believes in the Father's the words that his Father says no vendrá a condenación, sino que tendrá vida eterna. will not be condemned but have eternal life. Ahora, hablando del quebrantamiento del día de reposo, Speaking of breaking the Sabbath, más lo que Jesús está diciendo en estos otros textos, what Christ is saying in these texts, esto había encendido el furor en estos fariseos, this incited the fury of the Pharisees. a tal forma que dice el versículo 18 de que ellos procuraban matarle. In such a way that it says in verse 18, they decide to kill him. Nosotros podemos ver durante todos los evangelios We can see throughout all the Gospels de que estos hombres tenían una animadversión contra Jesús o tenían un problema contra Jesús. that these men had a problem against Christ. Ellos
ellos odiaban todo lo que salía de la boca de Jesús. They hated everything that came out of his mouth. No porque Jesús estaba en un punto incorrecto en lo que hablaba, Not because Christ was in a correct point, and not because Christ was correct, and sino they were porque wrong. la verdad que Jesús hablaba confrontaba lo que ellos habían dicho de la palabra. Christ confronted what they believed about the word. Cuando nosotros llegamos al versículo 30 en esta tarde, When we come to verse 30 this evening, nosotros podemos ver a Jesús hablando una vez más siempre del mismo tema, we see Christ speaking the same thing, speaking of the same thing. diciendo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. So I cannot do anything on my own as I hear, I judge. Y sigue diciendo Jesús, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. And my judgment is just because I seek not my own will, but the will of him who sent me. Ahora, esto puede traer un poco de oposición en algunas traducciones. This could bring some opposition in some of the translations. Y algunos pueden decir, bueno, Jesús nada más era un enviado del Padre y Él le ordenó lo que tenía que hacer. And some could say that Christ was only a minion of the Father and that he just did whatever he was sent to do. Pero cuando nosotros miramos lo que Jesús trata de decir en este texto, But when we see what Jesus is saying in this text, es que la unidad que había entre el Padre y el Hijo is the unity that there was between the Father and the Son. era tan intrínseca que lo que uno pensaba, lo pensaba el It otro. was so intrinsic that what one thought, the other thought. Ahora, nosotros sabemos cómo funciona esto. We know how this works. Nosotros oímos la palabra Dios es uno, hablando de la Trinidad. We hear the word God is one, speaking of the Trinity. Pero aquí hay un punto importante que sucede en la Trinidad y es el trabajo del Espíritu Santo. But there's something important in the Trinity of the work of the Holy Spirit. Dice Pablo en 1 Corintios 2:10 And Paul says in 1 Corinthians 2:11, que el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. sorry, I was late. 1 Corinthians 2:10, these things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. Hay una unión en Dios There's a union in God. que se da por el pensamiento unificado que hay en la Trinidad. It's for the unity that there is in the Trinity. Los tres en el mismo momento piensan de la misma forma, The three at the same time think in the same way. actúan de la misma forma. They act in the same way. Sus mentes están conectadas de tal forma que todo lo hacen a la perfección. Their minds are connected in such a way that everything is in perfection. Ahora, Jesús dice, mi juicio es justo Jesus says, my judgment is just, porque yo no busco mi voluntad. because I don't search my own will. Cuando nosotros miramos estas palabras, When we see these words, la segunda persona de la Trinidad hablando palabras como the estas, second person of the Trinity speaking things like this, nosotros podemos pensar la voluntad de quién entonces Jesús busca. we can ask what will then does he look for? Nosotros sabemos Filipenses capítulo 2, We know Philippians chapter 2. la condescendencia de Jesús yendo debajo de lo que de Dios le mandaba, de Dios Padre le decía que hiciera, The condescension of Christ to submit himself to the Father, sometiéndose a todo lo que Dios le había mandado que hiciera en este mundo. to subject himself to everything that the Father had sent him to do. Él dice, yo me he sometido voluntariamente a la autoridad de mi Padre. He says, I have willingly submitted myself to the will of the Father. Acá miramos a Jesús diciendo, todo lo que yo hago, Here we have Christ. Everything that I do, no lo hago por mí mismo, sino que me someto a su voluntad. I don't do it for myself, but I submit myself to his will. El texto termina diciendo, a la voluntad del que me envió. The text says, the will of him who sent me. Y luego, yo sé que en unas versiones no aparece eso, pero acá en la versión Reina Valera, Some versions don't have this, but in the Reign of Valera, dice, la del Padre. of the Father, Es como que especifica claramente quién fue el que lo envió. it makes specific who sent him. Ahora, esto es algo que nosotros no vemos en las iglesias modernas. This is something we don't see in the modern church. Muchos predicadores modernos carecen de esto que nosotros miramos en Jesucristo. Many modern preachers don't say this about Christ. Muchos no se quieren someter a la voluntad de alguien más. And they don't want to even submit themselves to the will of someone else. Es más, ellos luchan por tener un lugar en la posición más alta. They fight to have the highest position.
Pero Jesucristo acá nos está diciendo, nos está demostrando que no es necesario estar en lo más alto, But Christ is showing it's not necessary to be in the highest, sino hacer la voluntad de lo que ya se ha planeado anteriormente. but to do the will that was planned. Acá vemos la aclaración específica de Cristo. We see the clear expression of Christ here. Todo lo que se me es mandado es lo que yo hago. Everything that I'm sent to do is what I do. Él busca la voluntad de aquel que lo envió, no la del mismo. He searches for the will of the one who sent him. Ahora Jesús explica este tema en varias partes. Christ explains this theme in various parts. Y es algo que nosotros debemos de tomarlo con mucha humillación en nuestra vida cristiana. Something we should take with great humility in our Christian walk. Estamos viviendo en un mundo lleno de egocentrismo. We're living in a world that's full of selfishness. Queremos vivir para nuestros propios gustos y nuestros propios placeres. We want to live for our own good and our own pleasure. Tener una vida relajada donde nosotros somos el centro de atención de todo el mundo. To have a relaxed life where we're the center of attention of the whole world. Es más, muchos pensamos que entre más alto estemos, nuestro ego tiene que estar más alto. Many believe the higher you are, the higher your ego should be. Pero nosotros miramos a Jesús diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. But Christ is saying, learn from me that I'm humble and meek in heart. Es algo que debemos de inyectar en nuestro diario vivir. It's something we should inject to our everyday life. Es difícil estar en la parte de servir a los demás. It's difficult to be in service to others. Sí, pero lo debemos de hacer con amor, como la palabra nos dice. Yes, but we should do it in love, as the word says. Nosotros podemos ver el servicio de Cristo a la humanidad muriendo por los suyos en una cruz, We see this in the service of Christ dying on a cross, sufriendo el vituperio de los demás, siendo escupido y latigado, being beaten and mocked from others, spit upon, morir de la forma más cruel y dolorosa que había en aquel entonces. to die in the most cruel way before others. Pero Él lo hizo por amor a los demás, He did it for love of everyone, poniendo a los suyos enfrente de Él. putting His above Himself. Ahora, yo entiendo esta mentalidad que ahora hay en la filosofía humanista de ahora en día. I understand the philosophy that there is in the humanism of the day. Ámate tú primero para que puedas amar a alguien más. Love yourself first so that you can love others. Ahora, lo que ellos toman como respuesta a esto me encanta más. What they take as the answer, how they take the answer, I like even more. Si tú no puedes amarte, ¿cómo vas a poder amar a alguien más? If you can't love you, how are you going to love someone else? Es pura filosofía que aumenta tu ego en tu diario vivir. That's just a philosophy that puffs up your ego. Te hace que tú te crezcas enfrente de los demás. It makes you grow before everyone else. Te hace que tú te vuelvas el sol de tu sistema solar. It makes you the soul of your solar system, Yo tengo que estar bien para que los demás puedan estar bien. the sun of your solar system, that you must be good so that everyone else can be good. Nosotros vemos la humildad de Cristo entregándose Él por los demás, We see the humility of Christ giving Himself for everyone else, sufriendo Él lo que otros tenían que sufrir. suffering Him what others had to suffer. Es más, cuando tú oyes las palabras de Cristo, When you hear the words of Christ, tú puedes oír las mismas palabras que Juan el Bautista dice, you can hear the same words that John the Baptist says, hablando a sus discípulos. speaking of his disciples. Juan el Bautista trataba de apuntar directamente a Cristo y a la misión que se le había encomendado. John the Baptist wanted to point to the mission that Christ had given him. Tú puedes ponerte a pensar por un momento lo que Cristo significó en medio de una humanidad perdida y pecadora. Can you think for a moment what Christ meant to a lost and dying world? El Rey de Reyes y Señor de Señores volviéndose carne, como dice Juan. The King of Kings and Lord of Lords becoming flesh, as John says. Solamente con el simple hecho de tomar la posición de cada uno de nosotros. With the simple idea to subject himself to each one of us. Había una humillación ya expuesta en el Dios Todopoderoso. A great humility in the all-powerful God. Pero para Él fue más importante la misión que había que hacer que lo que Él significaba.
the mission was more important even than his own life. Ahora, cuando nosotros pasamos al versículo 31, When we go to verse 31, en realidad a mí me encanta esta parte, I love this verse. porque nosotros podemos ver que aquellos que estaban juzgando a Cristo, We can see the ones who are judging Christ, después de ser los fiscales acusadores en este momento, after being accusing him in that moment, pasan a ser los juzgados en determinado momento del tema. being the judge, now they're the ones being judged. Tú sabes, cuando tú vas a un tribunal, no sé quiénes han ido a un tribunal por alguna vez. I don't know if anybody's ever gone to a judgment. Tú llegas a ese lugar donde están todas las personas que llegan a ver el juicio. You come to the place where everybody's waiting to see the judgment, Luego se encuentra el juez ahí, el que va a dictar sentencia. and they find the judge that is going to say the sentence. Luego se encuentra el acusado, la persona que le están implicando el delito. The one who's sentenced, the one who's guilty, and they're implying in sin. Y aquel otro lado se encuentra el fiscal, el que se encarga de imponer la ley. And the prosecutors over here, the ones who's going to impose the law. Pero aquí está el abogado defensor. But here's the lawyer of defense. Él trata de defender al implicado en el problema. He tries to defend the one implicit in the sin. Nosotros sabemos- in the act. Cristo toma el punto de defender lo que él mismo había dicho. Christ takes the point to defend what he's done. Así que aquí estamos en este gran tribunal donde estamos juzgando lo que Cristo había hecho. Here we are in this great judgment where Christ is talking about what he's done. Ya lo hablamos algunos minutos atrás. We spoke of it a few minutes earlier. Él había quebrantado el día de reposo. He had broke the Sabbath according to that. Él había dicho de que Dios era su propio Padre. Y cuando habla de su propio Padre, He said that God was his own Father. When he speaks of God as his own Father, es que Él se está haciendo igual a Dios. he's making himself equal with God. Él está tomando el papel de Dios. He is taking on the role of God. Así que como en todo gran juzgado, lo primero que nosotros necesitamos para probar la inocencia de una In persona the great judgment, what we need to, in a judgment, to prove the innocence of someone, es traer a esas personas que van a testificar a favor de la persona acusada. we need to bring forth the testimonies of the ones who are going to testify against the accused. Y lo primero que Jesucristo hace es poner enfrente al Padre. And what Christ does is put the Father before. Y Él empieza diciendo en el versículo 31, He says in verse 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. if I alone bear witness about myself, my testimony is not true. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que Él da de mí es verdadero. There's another who bears witness about me, and I know that the testimony that he bears about me is true. Ahora, como nosotros sabemos en el Antiguo Testamento, We know in the Old Testament, para llevar a alguien a juicio, para que alguien fuera condenado, to take someone to judgment so that someone would be condemned, era necesario de que hubieran 2 o 3 testigos que dijeran lo mismo que la otra persona. it was necessary that you would take 2 or 3 people that said the same thing. Nosotros lo podemos ver en la disciplina eclesiástica. We see it in ecclesiastical discipline. Cuando tú vas en contra de tu hermano, tienes que llevar a 2 o 3 testigos que aseguren el pecado que ha hecho. When you go against a brother, you must take 2 or 3 witnesses that are in agreement. Jesucristo está clarificando la ley que ya había en el Antiguo Testamento. Jesus is clarifying the law of the Old Testament. Pablo lo trae en mención en 1 de Timoteo 5:19, Paul mentions it in 1 Timothy 5:19. hablando de admitir acusación en contra de un anciano. Speaking about raising up an accusation against an elder. Así que de la misma forma Jesucristo está diciendo, yo In the same way, Jesus is saying, I no doy testimonio acerca de mí mismo. don't give a testimony about myself. Si así fuera, mi testimonio no fuera verdadero. If this was my only testimony, if this was the only testimony, it wouldn't be true. Ahora, no porque el testimonio de Cristo de sí mismo no fuera verdadero, Not because the testimony of Christ of himself isn't true, sino para llevar o imitar el corazón de la ley. but to imitate the heart of the law. Así que Jesús dice, yo no puedo defenderme a mí mismo o dar testimonio de mí mismo, Jesus says, I can't give a testimony to myself, porque ese testimonio no fuera válido por nadie. because this testimony wouldn't be valid before Pero others. Jesús trae el testimonio de personas que pueden verificar. But Jesus brings a testimony that people can verify. Y el primero que él pone enfrente es la palabra, el nombre de Dios. And the first thing he does is put the name of God before it. Versículo 32. Verse 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí.
There's another who bears witness about me. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. And I know that his testimony that bears about me is true. Ahora, yo sé que la palabra otro aparece como mayúscula ahí. In some translations, the word other is translated. Another is translated here. Tal vez porque sigue después de un punto. Sorry, it's capitalized here. Maybe because it's following the point. Pero en realidad cuando nosotros miramos la palabra otro a la que se refiere Jesús acá, When we look at the word another that Christ refers to here, se refiere al Padre, a lo que dijo en el versículo 30. it's the Father who he spoke of in verse 30. O lo que dice en el versículo 36 y 37. Or what he says in verse 36 and 37. Ahora, la pregunta que también nos podemos hacer es cómo el Padre ha dado testimonio de él. We can ask, how has the Father given a testimony of him? Y el primer testigo que Jesús llama a colación para que lo defienda en esta parte del juicio The first testimony that Christ calls upon to defend him here es Juan el Bautista. is John the Baptist. Él dice, Juan el Bautista. He says, John the Baptist. Versículo 33, vosotros enviaste mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. It says, you sent John and he bore witness to the truth. Versículo 34. Verse 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Not that the testimony that I receive is from man, but I say these things that you may be saved. Ahora, cuando nosotros hablamos de Juan el Bautista, When we speak of John the Baptist, nosotros no hablamos de un hombre común y corriente. we don't speak of just a normal man. No hablamos con un hombre que puede ser jalado nada más de entre el público y traerlo para que dé defensa. We don't speak of a man that can just be pulled out of the public to come get a defense. Juan el Bautista jugaba un papel importante en la vida de Jesucristo. John the Baptist played an important role in the life of Christ. Recordemos de que él fue el precursor de Cristo. He was the precursor of Christ. Él fue el que vino dando testimonio de quién era Jesucristo. He gave testimony of who Christ was. Así que poner a Juan el Bautista como el primer testigo To put forth John the Baptist as the first testimony era un punto importante en la defensa de lo que estaba pasando acá. was an important part of the testimony of the defense here. El pueblo judío durante siglos había estado esperando la llegada del Mesías. The people have been waiting for many years for the Messiah to come. Es más, en el Antiguo Testamento habían especificaciones de quién iba a ser ese Mesías. Even more so, there were specifications in the Old Testament who this Messiah was going to be. Y Juan el Bautista es citado en el Antiguo Testamento, And John the Baptist is cited in the Old Testament. en el libro de Isaías, como aquella voz que clamaba en el In desierto. the book of Isaiah, the voice who cried out in the wilderness. Y cuando nosotros vamos al libro de Malaquías, es llamado como el Elías, aquel que iba a venir en el espíritu de Elías. When we go to the book of Malachi, he's the one who is coming in the spirit of Elijah. Cuando tú miras a Juan el Bautista viviendo de la misma forma que Elías, When you see John the Baptist living in the same way of Elijah, teniendo la misma textura que Elías, having the same texture as Elijah, vistiéndote de la misma forma de Elías, dressing in the same way of Elijah, lo único que podía venir a la mente de los judíos es que este era aquel que iba a venir antes del Mesías. the only thing that the Jews could think of is this is the one coming before the Messiah. El testimonio de Juan el Bautista era clave en este juicio, The testimony of John the Baptist was clear. porque in él this era el que judgment. anunciaba la venida del rey. It's him that announced the coming of the king. Ahora, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 20, When we go to John 1:20, Juan niega claramente cuando vienen aquellos hombres a él, John denies very clearly when these men come to him, diciendo, yo no soy el Cristo. I'm not the Christ. Él niega, yo no soy el profeta, refiriéndose al mismo tema. He said, I'm not the prophet, referring to the same theme. Cuando tú lees el versículo 26 y 27, When you read verse 26 and 27, Juan dice, yo bautizo en agua, John says, I baptize with water. pero de en medio de vosotros hay uno He said, but there's one among us que os bautizará en el Espíritu Santo. who will baptize you in the Holy Spirit. Y luego él dice, el que viene después de mí fue antes que mí, He says, the one who comes after me is before me. y yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. I'm not even worthy to untie his sandal. Ahora, nosotros sabemos lo que estamos hablando, lo podemos poner de dos puntos de vista. We know what we're referring to here, and we can put 2 points of view here. Uno, el que desataba el calzado
de las personas que llegaban a las casas o lavaban sus pies, the one who would untie the sandals of the house, when people come to a house, era la persona más baja dignamente en aquella casa. was the person that was most indignant in the house. Pero cuando hablamos de una persona superior como un rey, But when we speak of someone superior as a king, era la persona que tenía más dignidad para hacer ese oficio. it was the one who was most worthy to do the job. No cualquiera podía hacer ese trabajo que Juan estaba asimilando acá. Not just anyone could do the job that he's assimilating. Y Juan dice, él es tan digno He said he's so worthy que yo estando en la posición que estoy no puedo desatar la correa de sus calzados. me even doing the position that I'm called to do now. I'm not worthy to untie his sandals. Ahora, si tú vas a la mística judía, If you go to the Jewish mysticism, Elías es tan importante hasta el día de ahora en el pueblo judío, Elijah is so important even today in the Jewish nation que cada vez que ellos van a la mesa, that every time they come to the table, ellos dejan una silla vacía para que Elías pueda sentarse ahí. they leave an empty seat so that Elijah can sit down. Y eso trae un mensaje puesto adentro de él. And this has a message in it. Y es que el pueblo judío todavía sigue esperando a su Mesías. The Jewish people are still waiting for the Messiah. Ellos siguen pensando de que en un momento a otro el Mesías va a venir. They think one moment to another the Messiah will come. Pero aquí está Juan el Bautista tomando la posición, yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. But here's John the Baptist saying, I'm not worthy to untie his sandals. Yo, estando en el puesto que soy, no soy capaz de hacerlo. Me, even being in the position I am not worthy to do it. Él es tan digno que yo no lo puedo hacer. He's so worthy, I'm not worthy to do it. Luego vamos a la confesión del 29 al 34 en el mismo capítulo 1. We go to the confession of John the Baptist from chapter 1, 29 and 30. Y Juan da la pauta de quién sería ese Mesías. And John gives a picture of who is the Messiah. Y cuando terminamos los versículos, él dice, yo doy fe que Jesús es el Mesías que nosotros estamos esperando. And when we finish these verses, we see that he says, I'm bearing witness, this is the one we've been waiting for. Por eso cuando nosotros leemos el capítulo 3, versículo 30 del libro de Juan, When we read in chapter 3, verse 30 in John, Juan da su ministerio por terminado diciendo, es necesario de que él crezca y yo mengue. John says his ministry is over by saying, I must decrease, he must increase and I must decrease. Ya no hay necesidad de que yo siga haciendo lo que estoy haciendo. There's no necessity that I continue. El Mesías ya está acá. The Messiah is here. El que estábamos esperando ya vino. The one we were waiting for, yeah, he came. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He's the Lamb of God who takes away the sin of the world. Él es el Rey de Reyes y Señor de He's the Señores. King of Kings and Lord of Lords. Es el que vino a liberar a este pueblo, no del yugo romano, sino del yugo del pecado que lo abate. He's the one who came to free the nation, the people, not from the slavery of Rome, but of the slavery of sin. Ahora, nosotros yendo otra vez al tribunal en el que estamos ahora, Returning to this judgment where we find ourselves this nosotros evening, podemos ver que el testimonio de Juan el Bautista era esencial. we see the testimony of John the Baptist was essential. Aunque él era un hombre común y corriente, Even though he was a normal man, la posición que él tenía era necesario el testimonio que él iba a dar. the position he had was necessary to give a testimony. Cuando of llegamos al Jesus. versículo 35, When we get to verse 35, Jesús dice, él era era una antorcha que ardía y alumbraba. he says he was burning and shining lamp. Ahora nosotros sabemos la posición que Juan el Bautista adoptó ante la sociedad. We know the position that John the Baptist adopted before society. Hubo un momento que él tuvo que enfrentarse al mismo sistema religioso. We see him confronting the same religious system. Hubo un momento que él tuvo que pararse enfrente del rey y decirle que él estaba en pecado. He had to stand before the king and say, you're in sin. Pero lo que era ardiente de la forma de predicar de Juan el Bautista But what John was ardent about in his way of preaching es que él proclamaba la verdad con tanta sinceridad que el pueblo creía en la venida del is that Mesías. he preached the truth with such sincerity that people believed. Él era antorcha que ardía y alumbraba. He was a burning lamp that was Y shining. vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. And it says,
and you were willing to rejoice for a while in his light. Ahora, podemos hacernos una pregunta. We can ask ourselves a question. Si Juan el Bautista era una antorcha que alumbraba y daba luz en medio de una nación perdida como estaban los judíos, If John the Baptist was a light and shining in the nation of a lost ¿por qué Jewish nation, los judíos solo fueron por un momento a regocijarse en él? why was it just a moment that the Jews were rejoicing in him? Y la respuesta es clara. And the answer is clear. Jesús no era la clase de Mesías que ellos estaban esperando. Jesus wasn't the type of Messiah they were waiting for. Ellos no querían un Mesías como el que Juan el Bautista estaba presentando. They didn't want a Messiah like John the Baptist was presenting. Cuando esto pasó en la persona de Juan el Bautista, When this happened to John the Baptist, cuando él presentó a Jesucristo como aquel que venía a liberar al pueblo, pero del pecado, when he presented Jesus as the one to come and free the people from sin, la gente se echó atrás. people walked back. El sistema retrocedió totalmente, The system returned porque aquel no era el Mesías que ellos estaban esperando. because he wasn't the Messiah they were waiting for. Ellos esperaban un Mesías político que los liberara del problema que tenían. They hoped for a political Messiah that would free them from the yoke of slavery. Ellos no querían un Mesías espiritual que los liberara del pecado en el que estaban. They didn't want a spiritual Messiah that would free them from sin. Así que esto logró de que la gente le diera la espalda a Juan el Bautista. So this caused people to turn their back on John the Baptist. Nosotros sabemos el final de Juan el Bautista, We know the end of John the Baptist. muerto o desgollado por su propio pueblo también. His head was cut off before his own people. Así que nosotros podemos ver, este testigo es esencial para el ministerio de Cristo, We see this testimony is essential for the ministry of Christ. para defender en la situación que Cristo se encontraba. To defend the position that Christ found himself in. Recuerden cuál es la acusación. Remember what is the accusation? No solo el quebrantamiento del día de reposo, sino que Cristo ahora decía de que era el Hijo de Dios. Not only is he breaking the Sabbath, but he's saying that he's making himself to be equal with God. Hemos estado en el libro de Daniel. And we have read through the book of Daniel, El Hijo del Hombre. the Son of Man. Jesucristo se estaba identificando como aquel que había sido hablado en el Antiguo Testamento. Jesus is referring to himself as the one who is spoke of in the Old Testament. Pero Jesús llama a un segundo testigo en este problema en el que estaba. But Jesus calls on another witness in the problem he finds himself Un in. testigo que tenía también que ser voz en medio de lo que estaba sucediendo. A voice that had a testimony that had to be a voice in the middle of what was happening. Las acusaciones eran claras contra Jesús. The accusations were clear against Christ. Y luego Jesús en el versículo In 36 verse 36, Jesus says, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. It says, but the testimony that I have is greater than that of John, for the works that the Father has given me to accomplish, the very works that I am doing bear witness about me that the Father has sent me. Bueno, si había un testimonio irrefutable en la vida de Cristo, There's an irrefutable testimony in the life of Christ, y que Él era aquel que era enviado por Dios a este mundo, o el Mesías esperado, that he was the long-awaited Messiah sent to the world. eran las obras que Él hacía. The works that he did bore witness to this. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, más bien dicho los Evangelios, When you read the Gospels, tú puedes ver un despliegue de gloria expuesto en los you Evangelios. see the glory of God exposed on the pages. El primer siglo, en la época de Cristo, In the first century, in the time of Christ, pudieron darle un vistazo en realidad al reino celestial. you could see the kingdom of heaven. Lo que estaba sucediendo en Jerusalén no era algo normal. What was going on in Jerusalem wasn't something normal. No lo fue en el Antiguo Testamento, no lo fue en el tiempo de Cristo y no lo va a ser en el futuro. It wasn't happening before in the Old Testament. It was happening in the time of Christ, and it won't happen again. Tú no miras personas por la calle nada más sanando a diestra y siniestra. You don't see people walking down the street just healing people. Yo me acuerdo cuando el SIDA se puso de moda, o más bien dicho, cuando empezó esta enfermedad del SIDA. I remember when AIDS became a very terrible disease. La gente no quería ni ver a los enfermos de esto. The people didn't even want to look at people that had AIDS.
Pero tú miras a Cristo abrazando a los leprosos en el tiempo de Cristo. You have Christ holding leprous people. ¿Cómo puede haber compasión como esta en la vida de un ser humano? How could there be such compassion in a human life? Cuando tú vas al libro de Juan, capítulo 7, versículo 31, When you go to John 7 and verse 31, dice que la gente se admiraba de cada una de las señales que Cristo hacía. it says, many people believe him. They said, when Christ appears, he will do more things than this. Y muchos decían, cuando venga el Cristo hará señales mayores que las que éste hace. It says, when Christ comes, will he do greater things than these? El pueblo reconocía de que aquello que se estaba viendo en Jerusalén The people knew what they were seeing in Jerusalem trascendía a cualquier cosa que ellos habían visto en toda su vida. transcended everything they'd ever seen in their life. El pueblo reconocía, The people knew este hombre en realidad es el Cristo. this man is the Christ. Ahora, el sistema religioso también lo reconocía. The religious system knew him. Cuando tú vas al capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, When you see chapter 3, verse 1 and 2, nosotros miramos a este hombre, Nicodemo, que llega de noche a Jesús. there was a man named Nicodemus that came by night. Y dice que este vino de noche a Jesús en el versículo 2 It says in verse 2, this man came to him by night y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Rabbi, we know that you're a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God sent him. Así que el imperio religioso de aquel entonces reconocía la majestad de Dios. So even the religious people realized the majesty of Christ. Reconocían que no cualquiera podía hacer lo que Cristo estaba haciendo. They knew that not everyone could do what Christ was doing. Había un poder que salía de sí mismo. It was a power that was coming from himself. Una de las historias que más me encanta de los evangelios One of the stories I love about the gospel, es esta mujer que está por años y años padeciendo de the flujo one who had an issue of blood for years and years. y de repente va y toca el manto del Señor And she goes and touches the garment of y Christ. dice que al instante es sanada. He said, and the instant she touched it, she was healed. Literalmente en el tiempo de Jesús, Literally in the time of Christ. en el primer siglo, And in the first century, esta gente dio una probada de lo que va a ser el reino celestial. the people saw what would be of the kingdom of God. Por eso cuando tú lees el capítulo 1 del libro de Marcos, el reino de los cielos se ha acercado, When you read in Mark chapter 1, the kingdom of heaven is near. es literalmente el reino de los cielos se ha acercado. It's literally the kingdom of heaven has come near. Las obras que el pueblo estaba viendo, las señales que estaba viendo, The signs that the people were seeing, the works they were seeing, era algo que no se podía ver en ningún tiempo de la historia. it was something that you could never see before in history. Es como que tú estés entrando al reino de los cielos. It's like you're entering the kingdom of heaven. Como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. As Revelation 21:14 says, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 21:4, he will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor any pain anymore, for the former things have passed away. Nosotros miramos el primer siglo en el tiempo de Cristo. We see the first century of Christ. Dice que Jesús cuando miraba las multitudes que venían a él tenía compasión, It says Christ, when they saw the multitude, he had compassion on them. porque eran como ovejas que no tenían pastor. They were like a sheep without a shepherd. Y lo que sigue después de eso es que empezaba sanando a los enfermos. And what happens after this? He begins to heal the sick. Él tenía el corazón de ver o la misericordia de no soportar lo que estaba pasando, el dolor humano. He had the mercy and love to pull them out of their suffering. Así que si tú quieres un segundo testigo en lo que está hablando Jesucristo, If you have another testimony that what Christ is talking of,
son las obras que él realizaba. They're the works that he did. Sus obras daban testimonio del que él tenía. The works gave a testimony of what he No did. solamente Juan el Bautista, Not just John the Baptist, no solamente las obras, not just the works, pero Jesús trae a colación un tercer testigo impuesto en esto. but there's another testimony here. Y es las escrituras dan testimonio de mí. And the scriptures give a witness to him. Si vas a probar la inocencia de alguien, If you're going to prove the innocence of someone, imagínate una persona como en el caso de Cristo acá. like in the case of Christ here. Jesús es sentenciado a muerte por la voz de los judíos. Christ is the sentence to death by the voice of the Jews. Este hombre no solamente había quebrantado el día de reposo, They don't only see him as having broke the Sabbath, sino que había blasfemado diciendo de que él era Dios. but according to them, he had blasphemed God by saying he is God. Entonces viene Jesús y dice, bueno, yo tengo un tercer elemento que aprueba, He says to them, I have another testimony that bears witness. que puede ser mi testigo en lo que estamos hablando. That could be my witness about what we're speaking Y of. lo que Jesús pone enfrente de ellos es la palabra misma. And what Christ sets before them is the word itself. Dice el versículo 37. Verse 37 says, También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. it says, and the Father who sent me has himself bore witness about me. Ahora, nosotros podemos decir cómo el Padre ha dado testimonio de Jesús. We can say, how has the Father given testimony about Jesus? En realidad, muchos de los judíos que estaban enfrente de Jesús Many of the Jews that were before Jesus no habían oído la voz de Dios hablando a ellos diciendo, este es mi hijo. maybe they didn't hear the voice of God saying, this is my son. No a cambio de muchos de los discípulos de Cristo But the disciples of Jesus que habían estado desde el principio de su ministerio, had been with him from the first of his ministry. que ellos pudieron oír la voz audible de Dios desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien me complazco. They heard the audible voice of God over Christ's baptism. This is my son. Have pleasure. Pero Please. Jesús no está hablando de esa voz. Jesus isn't speaking of that voice. Jesús está hablando de la voz que está implícita en las Escrituras. He's talking about the voice that's implicit in the scriptures. Aquella voz en la cual los judíos habían puesto su fe. The voice that the Jews said they placed their faith in. Recordemos la acusación del ciego ante el Sanedrín. Remember the accusation of the blind before the Sanhedrin. Quizás vosotros queréis ser sus discípulos. Maybe you want to be his disciples. Y aquí viene el Sanedrín diciendo, nosotros no somos discípulos de este hombre, sino somos discípulos de Moisés. And they say, no, we're not disciples of this man, we're disciples of Moses. Ellos habían puesto su mirada en el Antiguo Testamento. They had set their sights on the Old Testament. Es más, el Sanedrín estaba separado en sí mismo. The Sanhedrin was even divided among itself. Algunos creían ciegamente en los primeros 5 de la ley. Some believed only in the first five books of the law. Muchos de ellos hasta el día de hoy. Many of them even today. Pero había otro grupo del Sanedrín que creía en todos los 5 libros de la ley y también en los profetas. But there's others who believed in the first 5 books of the law and the prophets. Ellos se regocijaban en todo lo que eran las escrituras del Antiguo They Testamento. rejoiced in what the scriptures were in the Old Testament. Así que aunque algunos habían oído la voz de Dios en el Jordán, Even though some had heard the voice of God at Jordan, estos hombres tenían que haber escuchado la voz de Dios a través de las escrituras. these men should have heard the voice of God through the scriptures. Las escrituras son las que dan testimonio de mí. The scriptures are the ones who give testimony of me. Aunque muchos no estuvieron en el Sinaí cuando fueron dadas los 10 mandamientos, Many of them weren't there in the Sinai when the 10 Commandments were given. los 10 mandamientos tenían que estar grabados y cada una de las ordenanzas en sus The corazones. 10 Commandments were written on the hearts of each one of them. Jesucristo trae eso a colación en el tema. Christ brings this up. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. The Father himself has bore witness about me. ¿Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto? His voice you have never heard. His form you have never seen. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. And you do not have his word abiding in you, for you do not believe the one whom he sent. Ahora, aquí hay un punto bien importante, no solamente en el tiempo de Cristo, sino en el tiempo actual. There's a very important point here, not only in the time of Christ, but now. Tú puedes tener
una memoria tan grande que tú te puedes grabar toda la Biblia en tu mente. You can have a great mind and remember the whole Bible in your mind. Tú puedes leer hasta con puntos y comas las escrituras de memoria. You can read or memorize the whole scriptures and have it memorized in your brain. Eso mismo pasaba en la vida judía. That happened in the Jewish life. Los judíos vivían de tal forma que ellos memorizaban las The escrituras. Jews lived in such a way that they memorized the scriptures. Acordémonos de que las escrituras no solamente servían para el sistema ceremonial de Israel, We remember that the Jewish system wasn't only ceremonial, sino que las escrituras eran la ley judicial de Israel. but the scriptures were also part of the judicial law for them. Por tal forma ellos tenían que aprendérselas de memoria, They had to learn it by memory. porque ellos no podían fallar en ningún momento de la ley, They didn't want to fail in any part of the law, porque la ley los iba a acusar de tal forma because the law was going to accuse them in such a way que ellos iban a quedar expuestos en determinado momento. that they were going to be exposed. Jesús estaba diciendo, es la palabra de Dios la que me sirve de testigo. And Christ is saying it's the word of God that's a witness to me. Ellas son las que dan testimonio de mí. It's them who bear witness to me. Todas las escrituras están llenas de mí. All the scriptures are full of me. Ahora, Jesús presentó dos testigos importantes, Christ presented two very important testimonies. pero este testigo era esencial sobre los otros. But this testimony was essential over the other two. Hermano, tú puedes ver todos los milagros en tu vida. You can see all the miracles in your life. Tú puedes ver una persona caminando por una calle y sanando a diestra y siniestra. You can see someone walking down the street and healing, Pero eso no te salva de tus pecados. but that doesn't save you from your sins. Las escrituras te apuntan directamente a Cristo. The scriptures point to Christ. Es más, Pablo dice el fin de la ley es Cristo. Paul says the end of the law is Christ. No hay nada que te pueda liberar del pecado que tú tienes, sino solamente la persona de Cristo. Nothing can free you from your sin except Christ. Jesús trae a sus oídos todo el Antiguo Testamento. Christ brought to their ears all the Old Testament. Todas las escrituras dan testimonio de mí. All the scriptures bear witness of me. Aunque ellos no estuvieron oyendo la palabra de Dios en el Sinaí, Even though they didn't hear the word on Mount Sinai. pero el problema no estaba en lo que ellos sabían de las escrituras. The problem wasn't what they knew of the scriptures. El problema que había es la incredulidad que estas personas tenían en las The escrituras. problem was the unbelief that they had in the scriptures. Tú puedes saber mucho, pero no puedes creer nada. You can believe a lot and not know any, or know a lot and not believe anything. Tú puedes tener un contexto grande de las escrituras. You can have a great context of the scriptures. Las escrituras son un buen libro para vivir. The scriptures are a good book to live by. Ellas nos dirigen por el camino. They show us the right way. Ellas nos dicen de la forma que nosotros debemos de vivir. They tell us how we're to live. Pero cuando llega un momento a ti te agarran en un lugar porque estás robando. But they come to a place where they catch you because you're stealing. Pero este hombre no es miembro de la iglesia Trinity, But is this brother not a member of Trinity? que no sabe que la Biblia dice no robarás. He doesn't know that you're not to steal? Él lo sabe, He knows. pero no lo hace vida. But it hasn't served him. El problema que había en el pueblo judío. The problem that there was in the Jewish nation. Ellos sabían mucho de la palabra, They knew much of the word. pero su incredulidad no los dejaba ver más allá de lo que estaba escrito. But their unbelief didn't allow them to see farther than what was written. Versículo 38. Verse 38 Jesucristo les dice, ¿ustedes escudriñan las escrituras? says, you search the scriptures, verse 39, Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. because you think that in them you have eternal life. Y ellas son las que dan testimonio de mí. It's them that bear testimony to me. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. And you refuse to come to me that you may have life. ¿Entienden lo que hay aquí entrado? You understand what there is in Lo- the entrance here? Los judíos estudiaban de tal forma la palabra, The Jews studied the word in such a way. porque ellos sabían que era la única forma como ellos podían ser salvos. They knew this is the only way we could be saved. Pero aquí está la palabra encarnada. But here is the word incarnate. Y Jesús les dice, ¿y no quieren venir a mí para que tengáis vida? You don't want to come to me to have life. Es como que volvemos donde empezamos. It's like we return to where we start. Jesucristo es vida en sí. Jesus is life in himself. Así como el Padre resucita a los muertos, también Él me dio vida para hacerlo. As the Father raises the dead, he's given me life in myself to do that. Es más, Jesús no solamente habla
habla de los muertos espirituales, sino que de la forma como muchos vamos a resucitar de la tumba. Jesus doesn't speak only of a spiritual life, but even how we're going to be rose from the tomb. Escudriñan las escrituras buscando salvación, You search the scriptures looking for salvation, pero no creen en las escrituras, but you don't believe them. no creen en que ellas hablan de You mí. don't believe that they speak of me. Ustedes pueden ver lo que está cerrado en el versículo Can 39. you see what we see in verse 39? Esto era una catástrofe para el pueblo judío. This is a catastrophe for the nation of Israel. Es un pueblo que había estado metido toda su historia en la palabra de Dios. It's the nation of Israel who all their story is in the Word of God. Estos hombres que habían escudriñado ciegamente lo que la palabra decía de la venida del Mesías. These people read and read and read about what it said about the Messiah. Pero llegó el Mesías y estos hombres no creen en él. The Messiah comes and they didn't believe him. Versículo 40, Verse perdón, 40, 41. 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. 41 y 42. I do not receive glory from people, verse 41, but I know that you do not have the love of God within you. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. It says, I have come in the name of my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, you'll receive him. Yo quiero que tú mires lo que Jesús está diciendo I acá. want you to see what Jesus is saying here. Estos hombres tenían que estar preparados durante tanto tiempo esperando la venida de Cristo. These men are so prepared for a long time waiting for the Messiah. Pero Jesucristo les hace ver But Christ shows them que lo más importante para ellos era el aplauso de sus hermanos, the most important of them was the applause of their brothers que la gloria de Cristo. than the glory of God, Christ. ¿Entienden esto? You understand this? Muchas veces nos importa más qué es lo que va a decir mi hermano que lo que Dios diga de nosotros. Many times we're worried about what the brother's going to say than what God says. Venimos a la iglesia We come to church, bien vestidos, we're dressed nice, con corbata, with ties, con saco. the suit coat, Queremos que los hermanos nos miren guapos, and we want the others to see us as handsome. pero nuestra vida en lo oculto es algo que desagrada a Dios. But our life in private is something that doesn't honor God. Pero ¿por qué no queremos hacer público lo que vivimos en lo oculto? Why don't we want to make public what we live in hidden? Porque los aplausos de los hermanos van a cesar. Because the applause of our brothers is going to be salt. ¿Entienden lo que está escrito en medio de esto? You understand what's written in the middle of this? Vivimos tan alegres para que los demás nos miren felices, We live in such a way that others, so that others will see us happy. pero en lo oculto no somos lo que en realidad expresamos. But many times what is hidden is not what we do in hiding isn't what is expressed. Jesucristo dice, yo no busco el aplauso de la gente. Jesus says, I'm not looking for the applause of men. Lo único que yo busco es la gloria del que me envió. The only thing that I desire is the glory of him who sent me. Ahora, Cristo tenía algo que nosotros no conocemos, no Christ sabemos. had something we didn't know. Él conocía el corazón de las personas. He knew the heart of these men. Él podía ver a aquellos hombres fariseos vestidos rectamente con sus vestidos lujosos, He saw the Pharisees dressed rightly in all of their garb, vestidos correctamente como lo exigía el Antiguo Testamento. dressed like the Old Testament desired them to dress. A tal forma que la gente cuando miraba a un fariseo decía, ese es un fariseo, And ese hombre en in such realidad a way, que es when they cristiano. would see the Pharisees, they would say, look, there's a Pharisee. Pero Cristo conocía sus corazones. Christ knew their hearts. Jesucristo llegó un momento que les dijo sepulcros blanqueados. There came a point where Christ says, you're whitewashed tombs. Se vestían bonito, You dress nice. pero Él conocía sus corazones. But he knew their hearts. Ellos les interesaba más los aplausos de los hermanos. They cared more for the applause of the brothers. Es más, nosotros miramos a Nicodemo. We see Nicodemus. Un Nicodemo undercover. Nicodemus undercover. Este hombre que duró hasta el final de los tiempos cuando Cristo fue crucificado. He comes at the end of the times when Christ is crucified. Y entonces él dijo, yo también soy cristiano. And he says, I'm a Christian. Pero ¿qué pasó durante todo el ministerio de Cristo? What happened to the ministry of Christ? Nosotros podemos ver a Nicodemo solo una vez más. We could see Nicodemus once ¿Y qué more. dices de Matías? What do we say of Matthias? Este hombre nunca lo encontramos en la Biblia. We didn't find him in the Bible. Hasta cuando le está pidiendo el cuerpo de Jesús a Herodes. Until they're asking for the body of Jesus from Herod.
Todo su ministerio estuvo escondido. All the ministry, maybe he was hidden. Sí, yo soy cristiano, I'm a Christian. pero no me gusta decirlo porque la gente se burla de mí. I don't like to say it. Maybe people make fun of me. Yo te voy a decir por qué te interesa tanto esto. I'm going to tell you why this is so important. Porque a ti te importa más la aprobación del mundo que la aprobación de Dios. Because you're more worried about the approbation of the world than of God. Eso no solo implica en lo que tú hablas. This doesn't only imply what you speak of. Eso implica en lo que tú vives. It's implied in what you live. Eso implica en lo que tú It's oyes. implied in what you hear. Eso implica en lo que tú It's haces. implied in what you do. Eso implica en cómo tú te vistes. It's implied in how you dress. Eso implica en lo que tú haces 24/7. It's implied what you do 24/7. Tu vida depende de lo que tú quieres recibir del mundo y de lo que tú quieres recibir de Dios. Your life is dependent on what you want to receive from the world and what you want to receive from God. Estos hombres estaban en problemas. These men were in problems. Jesús conocía lo que ellos estaban pensando. Jesus knew what they were thinking. Es más, muchas de las respuestas que nosotros miramos escritas por Juan acá, Many of the answers we see written here, desde el versículo 29, from verse 29, 19, perdón, verse hasta el 19, versículo 47, tú no oyes una palabra de los judíos. from verse 19 all the way to the end, you don't hear a word of the Pharisees. Pero tú miras a Jesús respondiendo todas sus interrogantes. But you see Christ responding to all of their questions. Jesús no está hablando de lo que ellos hablan, sino de lo que ellos piensan. Christ wasn't speaking to what they were saying, but what they were thinking. Es dura cosa ser escudriñado por el Dios Todopoderoso. It's difficult to be exposed Es, by the God, es una all-powerful God. posición en la que no debemos de meternos ningún momento. It's a position we don't want to be in. Si tú crees que tienes la capacidad para juzgar a alguien más, If you think you're capable of judging someone else, mira a Cristo haciendo de una forma retórica sin necesidad que nadie le pregunte. look at Christ doing it in a rhetorical way that he didn't need anybody to answer. Versículo 44. Verse 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios? How can you believe when you receive glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God? Déjame terminar bien la última palabra del 24. Let me finish the last part of verse Y 44. no buscáis la gloria que viene del Dios vivo, And you do not seek the glory that comes from the only living God, del Dios único. the only God. Es algo que nosotros debemos traerlo en nuestro corazón. This is something we should have in our heart. Cada vez que nosotros nos paramos en este púlpito, Every time we stand in this pulpit, nosotros no esperamos de que ustedes aplaudan cuando nosotros terminemos. we don't wait for you to applaud us when we're done. Es más, ni esperamos que nos digan qué bonito mensaje estuvieron. We don't even wait for you to say, "Oh, that was a good message." Muchos lo hacen, muchas gracias. Many do that, and thank you very much. Me sirve para dos cosas. It serves me for two reasons. Para saber que tengo que estudiar más To know that I have to study more, y para ver qué es lo que dice en la palabra que las agradó tanto. and that what's in the Word was enjoyable to you. Es algo que sirve como un examen de fin de semana. It's something we can use as an examine at the end weekend. ¿Qué fue lo tan bueno que dije que les agradó a mis hermanos? What was something I said that was enjoyable to the brothers? Buscar esa palabra porque puede ser mala. I want to be careful with this so it's not evil. Ahora, hay que ver lo que Jesús está diciéndole a estos We hombres. got to see what Christ is saying to these brothers. Ustedes no quieren creer en mí, You don't want to believe in me. porque ustedes lo que quieren es tener los aplausos de los demás. What you want is the applause of everyone else. Pero a ustedes en realidad no les importa la opinión ni la gloria del Dios único. But the opinion of God, the only God, isn't important to you. Ahora miren el versículo 45. Look at verse 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Do not think that I will accuse you to the Father. There is one who accuses you, Moses, on whom you have set your hope. 46. Verse 46. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. For if you believe Moses, you would believe me, for he wrote of me.
Todo el Antiguo Testamento All of the Old Testament estaba lleno de lo que la palabra decía de Cristo. is filled with what the Word said about Christ. Era una tragedia lo que estaba sucediendo acá en este It momento. was a tragedy what was going on in this moment. Los hombres que iban para representar las escrituras The men who were going to represent the Scriptures eran los que se habían quedado callados delante de Cristo, is the ones who were shut their mouth before Christ, solamente oyendo lo que Jesús estaba diciendo. just hearing what Christ was saying. No venían palabras a su boca para responder, Words didn't come to their mouth to respond, ni mucho menos para defenderte. not less to defend themselves. Ellos estaban expuestos enfrente de Dios. They were exposed before God. Las escrituras son la vara que nos mide en nuestro diario The vivir. Scriptures are the mirror that we see every day. Cada día de nuestras vidas nosotros no nos expongamos delante de los hermanos. Every day we're not exposed to our brothers. Porque es fácil decir, bueno, yo no tengo lo que él tiene, yo soy mejor. Because it's not say I'm not like him because I'm better. Tenemos el papel del fariseo ahí diciendo, Señor, gracias porque yo soy así, no soy como He este. says we have the role of the Pharisee that says I'm better than him because I'm not like him. Nosotros tenemos que tomar el papel del publicano. We must take the tax collector's Ten position. propiciación de mi pecador. Be propitious to me, a sinner. Porque la palabra de Dios debe redarguir nuestro diario vivir. The Word of God should humble us in our daily life. El Espíritu de Dios tiene que introducir la verdad a cada uno de The nosotros. Holy Spirit has to teach each one of us the truth. Debemos de estudiar las Escrituras. We should study the Scriptures. Debemos de escudriñar las Escrituras. We should exprime the Scriptures. Debemos de memorizar las We Escrituras. should memorize the Scriptures. Pero no para que la gente diga que somos más inteligentes que los demás. Not so that others say we're more intelligent than others. Cuando yo estaba muy pequeño, When I was really, really young, yo sé muchos van a decir, fue hace mucho tiempo. many are going to say that was a long time ago. Pero en realidad cuando nosotros estábamos pequeños, When we were little, en el grupo de jóvenes de la iglesia, in the youth group in the church, hacían una competencia de que quien se aprendía más textos le daban un premio. there was a competition. Who learned the more text, they would give a prize. Éramos jóvenes. They were young. Se nos quedaban textos completos con capítulos seguidos. We learned complete chapters. Hubo una vez que tuvieron que suspender las competencias porque no paraban de decir textos. There was a time they had to stop the competition because we were always telling text. Pero no lo hacíamos para que quedar bien con Dios, But we didn't do it to be close to God. sino que lo hacíamos para que la gente nos aplaudiera. We did it so that people would applaud. Nosotros debemos de estudiar las Escrituras We should study the Scriptures para que por medio de ellas nosotros crezcamos a la altura del varón perfecto. so that through them we would grow into the perfect man. Yo sé que no lo vamos a hacer en toda una eternidad. I know that we're not going to do it in all of eternity. Nosotros estamos tan lejos de Él, We're so far from Him. pero ese es el ejemplo que Pablo utiliza. But it's the example that Paul uses. Hasta ahí tenemos que llegar. Till that point we have to go. Esa es la vara que nosotros tenemos que That alcanzar. is the standard we need to grow to. Es algo que nosotros debemos de vivir. It's something we should live. No solo leer para memorizar, sino para vivirlo. Not only to read, to memorize, but to live. Hermano, yo no sé muchos textos en la Biblia. Brother, I don't know many texts in the Bible. Solamente sé uno o dos. I only know one or two. ¡Qué bien! Good. Adán y Eva solo recibieron un mandamiento en el jardín del Edén. Adam and Eve only had one commandment in the Garden of Eden. Miren lo terrible que fue que el único mandamiento que Dios les dio no lo pusieron por obra en sus vidas. The only commandment that they had, they didn't put it to live according to it. Y trajo la muerte a toda una humanidad. And they brought death to all men. Dios nos ha revelado su palabra para que nosotros vivamos en ella. God has revealed His word so we live in it. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero concluir con I esto. want to finish with this. Hablemos del pueblo judío. We speak of the Jewish nation. Cuando nosotros hablamos del tiempo del Antiguo Testamento, When we speak of the Old Testament, nosotros vemos una clara ignorancia e incredulidad de las escrituras en estos hombres. we see a clear ignorance to the scriptures. Of Y these men. no estoy hablando de ignorancia de saber las cosas, I'm not speaking of an ignorance to know the things. porque ellos sabían mucho y saben mucho todavía. They knew a lot. Tú vas y hablas con un judío y ellos te dejan perdido en cualquier momento de la palabra. If you go and talk to a Jew, they know much of the scriptures. Pero cuando tú empiezas a mencionarles a Cristo en medio del Antiguo Testamento, But when you mention Christ in the Old Testament, no saben nada. they don't know anything. ¿De qué estás hablando? What are you talking about? ¿Estamos hablando del Mesías o de alguien más? We're
speaking of the Messiah or someone else? Ahora, se nos ha sido revelado a It's nosotros been revealed to us. estos misterios, dice Pablo, These mysteries, Paul says, para que nosotros vivamos en ellos. so that we would live in them. Lo que yo quiero que nosotros miremos como iglesia What I want us to see as a church es la finalidad de este pueblo judío, is the end of this Jewish nation. este pueblo que recibió la ley, The nation who received the law, que oyó la voz de Dios en el Sinaí, that heard the voice of God on Sinai, que pudo ver la mano de Dios en medio de aquel pueblo fracasado. that see the hand of God in the middle of a broken people. En la noche una nube de fuego que les alumbraba At night, a fire that led them. y en el día una nube que les daba sombra. And in the day, a cloud that gave them shade. Vivieron tantos milagros. They lived through so many miracles. Y cuando tú miras la venida de Cristo a este And mundo, when you see the coming of Christ to the world, tú miras juzgando a Cristo a este pueblo judío. you see Jesus, this people judging Jesus. Cuando llegues a tu casa, lees Lucas capítulo 13, versículos 6 al When you 19 go, al 9. go home, read Luke 13, 6 through 9. Esta higuera The fig tree. de la que Jesús quería tomar frutos. Christ wanted to take a fruit off of. Es más, cuando leemos el libro de Marcos, en realidad a mí me gusta más ahí. I like the version in Mark better. Jesús mira aquella higuera frondosa llena de hojas, He says he sees this fig tree and it's full of leaves. hermosa en medio de la nada. Beautiful in the middle of nothing. Y aquí vienen todos los discípulos con Jesús a buscar higos en medio de aquella higuera. Here comes the disciples with Jesus to look for fruit on the tree. Pero no había nada en medio de There ellos. was nothing. No había fruto. There was not fruit. Esta es la nación de Israel en el tiempo de Cristo. That's the nation of Israel in the time of Christ. Es una dura parábola That is a hard parable. porque nosotros miramos a Jesús maldiciendo esta higuera As we see Christ cursing the fig tree. y en realidad no se queda en palabras. Marcos en el versículo 20 y 21, In Mark 11, 20 and 21, él cita a Pedro diciendo, Señor, mira la higuera que maldeciste se secó. he says, saying, Peter, look, the one that was dried up. La nación que Dios había llamado para sí misma, The nation that God had called to en la himself. que fue depositada su palabra, And where his word was deposited. en la que fue depositada sus leyes, And where his laws were deposited. la nación que iba a servir de luz al mundo entero, The nation that was to be the light of the world. había fracasado en su misión. They had failed in their mission. Ahora, el llamado es a la The iglesia. calling is to the church. Nosotros tenemos el mismo trabajo de Israel, We have the same calling of Israel. no ofreciendo sacrificios de animales y vacas y palomos, Not offering sacrifice of cows and bulls and goats, and sino ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. to offer our body in a living sacrifice to God. Ese es el verdadero conocimiento que nosotros debemos de tener. This is the true knowledge that we should have. Vivimos en tiempos difíciles como en el tiempo de Cristo. We live in a difficult time as time of Christ. Si los tiempos eran difíciles en los primeros apóstoles, And if the first apostles were difficult, vivimos en tiempos tenebrosos en este mundo. we live in a tremendous time now. El pecado se ha salido de la caja. Sin had been let out of the box. Nosotros lo podemos ver en cualquier lugar donde andemos. You can see it anywhere you go. Pero Dios ha dejado su iglesia para que sea luz en medio de la But oscuridad. God had left His church to be light in the middle of darkness. Es el llamado que tenemos como iglesia. It's the calling we have as a church. Es bueno saber la Biblia, It is good to know the Bible. pero es mejor vivirla. It's better to live it. Vivir no para que nos aplaudan, To live it not so that they applaud us, sino vivir para la gloria de to live to Dios. the glory of God. Vamos a orar. Amen. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque en su amor inmensurable en la vida de cada uno de nosotros, usted nos llamó, Señor, y nos trajo a su redil para que vivamos conforme a ella, Señor. Permítanos, Señor, no solamente ser oidores, sino a ser hacedores, Señor. Que cada cosa que vivamos, que cada cosa que hagamos, que cada palabra que digamos, que cada forma con la que actuemos, Señor, no sea para satisfacer a los demás, sino para satisfacerlo a usted. Que su nombre sea exaltado a través de nuestras vidas, Padre. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Thank you, brother. Gracias, hermano. I appreciated the three testimonies. Estaba padre de tres testimonios. It reminded me of Luke 11. Me recuerdo de Lucas 11, Lázaro. John 11.
No. Or Lazarus and the rich man. Lázaro and rico. I can't. Luke 16. Lucas 16. Send someone from the dead. Mandas a alguien de la muerte. They have Moses and the prophets. Let them hear them. Tienen Moisés and los profetas que lo escuchan a ellos. No. Let's listen to Moses and the prophets. Escuchamos a Moisés y los profetas. Amen.